Hola, buen día. El día de hoy les vamos a presentar un caso práctico sobre los swaps. Mi equipo está conformado por Miguel Ángel de los Cobos, Leilani Romero, Jesús García, Jimena Álvarez, Janer Flores y yo, Renata Islas. Vamos a empezar con el diagnóstico integral de riesgos. Primero será la descripción del caso y el planteamiento general. Es una empresa inmobiliaria dedicada a complejos industriales. Sus clientes principales son las empresas extranjeras. La deuda contratada es de 3.500 millones. El plazo es de 8 años. La tasa variable es del TIE más el 2.5%. La decisión estratégica es mantener tasa variable y contratar un swap para fijar en 11.25. El problema principal es la exposición al riesgo de tasas de interés. La deuda depende del TIE. Si la TIA aumenta, aumenta el costo financiero. Si la TIA disminuye, disminuye el costo financiero. Existe incertidumbre sobre los pagos futuros. Los riesgos. Tenemos tres tipos de riesgos. Sería el riesgo financiero, el riesgo operativo y el riesgo geopolítico. Voy a empezar a explicarles el riesgo financiero. En el riesgo financiero tenemos la exposición a la variación de las tasas de interés. La empresa mantiene una deuda de 3.500 millones a una tasa variable del TIE de más el 2.5%, por lo que su costo financiero depende directamente de los movimientos de las tasas de interés. Los principales factores que pueden afectar a la empresa es el incremento de la TIE, la persistencia de la inflación, aumento del gasto financiero, menor flujo de efectivo disponible, dificultad para planear pagos futuros y menor capacidad para refinanciar la deuda. El impacto principal sería mayor incertidumbre sobre el costo de la deuda y presión sobre la liquidez de la empresa. En el riesgo operativo, el riesgo sería la dependencia de la operación de los complejos industriales. La empresa depende de mantener altos niveles de ocupación y de la demanda de espacios industriales por parte de las empresas extranjeras. Los principales factores que pueden afectar a la empresa serían la disminución en la ocupación de inmuebles, menor demanda de espacios industriales, retrasos en gastos de arrendatarios, renegociación de contratos de renta, incremento en costos de operación y mantenimiento, y dependencia de sectores sensibles al ciclo económico. El impacto principal sería reducción de ingresos y menor capacidad para cubrir obligaciones financieras. En el riesgo geopolítico tendremos el impacto del entorno económico internacional. La empresa está expuesta a factores globales debido a su dependencia de clientes e inversiones extranjeras. Principales factores que pueden afectar a la empresa: menor inversión extranjera directa, tensiones comerciales internacionales, problemas de cadenas de suministro, incremento en costos de energía y construcción, volatilidad cambiaria y mayor incertidumbre económica global. El impacto principal: menor demanda de espacios industriales, presión sobre las tasas de interés y el financiamiento. Ahora, para ver la relación entre los riesgos, tenemos aquí una tabla la cual nos habla sobre el impacto de las variaciones de la TIE. En un escenario, por ejemplo, de inflación controlada con una TIE del 8%, a nosotros nos da una tasa total del 10.5%. Con una inflación persistente, una TIE del 12, nos da una tasa total del 14.5%. Y en una crisis inflacionaria, con una TIE del 15, nos da un 17.5% en tasa total. Aquí un dato clave es que cada por ciento adicional pues, nos representa aproximadamente entre 35 millones de gasto financiero anual. ¿Qué digo? En cuestión a porcentaje, pues tal vez no suena a que es mucho, pero ya viéndolo de manera, o sea, bueno, ya viéndolo en números, vemos que sí es, pues que sí es bastante. Para poder explicar también esto, tenemos aquí un ejemplo de una cadena de efectos. Por ejemplo, un riesgo geopolítico nos genera una mayor inflación y menor inversión extranjera, un aumento de tasas de interés y menor demanda industrial, lo cual a su vez genera mayor gasto financiero y menor flujo operativo y termina por pues tener presión sobre la liquidez y la capacidad de pago. Ahora, viendo las alternativas de decisión, nosotros manejamos dos, lo cual es mantener la tasa variable y contratar un swap. En cuestión a la tasa variable, pues como ventaja tenemos una posible reducción de costos si baja la TIE. Y en cuestión a desventajas, tenemos una alta incertidumbre y una mayor exposición al riesgo. Al contratar un swap, esto cambia. En ventajas tendríamos una estabilidad financiera y pagos predecibles,
y en desventajas un posible costo mayor si las tasas bajan. Ahora, como conclusión, pues la empresa enfrenta riesgos financieros, operativos y geopolíticos. El riesgo más relevante es la exposición a una deuda variable de gran magnitud y la decisión no debe basarse únicamente en el costo esperado. Un swap puede ayudar a proteger liquidez, reducir volatilidad y mejorar la estabilidad financiera, pero se requiere una estrategia integral de administración de riesgos. La decisión entre tasa fija y variable debe estar equilibrado entre rentabilidad y estabilidad financiera, considerando el entorno económico global y la capacidad de la empresa para enfrentar escenarios adversos. Bien, pues yo voy a explicar un poquito de la situación financiera de la empresa, la estrategia de cobertura y los análisis de los escenarios propuestos en el problema. Entonces, un poquito para entender la situación financiera actual de la empresa. El caso que se nos presenta es una empresa que tiene un pasivo total por 3.500 millones de pesos, lo que obviamente refleja pues una necesidad de gestionar bastante bien este crédito para asegurar una buena salud financiera. Además, este crédito está pactado con una tasa variable referenciada a la TIE con un spread de 250 puntos base. Entonces, en función de esto y para cubrir el riesgo al que está expuesto la empresa por el movimiento que tiene la TIE, al ser una tasa variable, nosotros proponemos realizar un interest rate swap amortizable, en el que buscamos básicamente que el nocional el nocional del swap se vaya ajustando a el monto de la deuda, es decir, que cada vez va a ir disminuyendo, ¿no? En función de cómo se vayan haciendo los pagos de la deuda, pues el nocional del swap va a ir disminuyendo de forma proporcional, ¿no? Entonces, y un poquito para entender qué es un interest rate swap, en términos muy sencillos, pues es un contrato entre dos partes que intercambian flujos de intereses, permitiendo que la empresa elimine, digamos, esta exposición por la TIE y mantenga una tasa fija y por ende un costo financiero fijo, ¿no? Esto ayuda bastante a una mejor planificación financiera y que, insisto, se elimine esta parte del riesgo, ¿no? ¿Y el por qué es amortizable? Bueno, es justo por lo que mencionaba anteriormente. La idea de esto es que el nocional se vaya ajustando con esta tabla de amortización que trae el crédito por detrás, en la que el nocional al que va a estar referenciado el swap, pues se va a ir ajustando con el nocional o el monto final que vayas teniendo en la deuda, el remanente que tengas de la deuda. De esta manera, se fija la tasa y el nocional del swap se va moviendo, insisto, en función del remanente que vayas teniendo de la deuda. Y por eso es un interest rate swap amortizable, ¿vale? Bien, se nos presentan tres escenarios en los cuales podría verse involucrada la empresa. Eh, tenemos que entender primero que es un crédito a 8 años y en el primer escenario pues se nos presenta una TIE con una curva a la baja, es decir, se espera que la TIE baje de una forma pues moderada, con un objetivo al 8%, una vez que estos 8 años hayan concluido. Entonces, al final, y revisando un poquito los cálculos del modelo que realizamos, el cual pues está en un archivo Excel que también va junto con esta presentación, pues bueno, encontramos que al final sin swap el costo financiero es de 2.065 millones, que al final se van a pagar puramente en intereses, pero al momento de adquirir un swap fijado a una tasa de 11.25%, que es el monto que se nos presenta en el caso, que es la propuesta que tiene el banco, ¿no? Pues curiosamente el costo financiero se eleva de 2.065 a 2.444 millones de pesos. Esto genera un impacto de 379 millones de pesos adicionales que se van a adquirir por tener un swap. Esto al final genera un sobrecosto para la empresa, lo cual no es tan favorable en el sentido del flujo porque van a tener una salida adicional. Sin embargo, sí va a seguir como mitigando este riesgo, ¿no? O sea, dependerá un poco
de la empresa y del advisor que tenga de ver si el costo de oportunidad vale 379 millones de pesos. Desde nuestra perspectiva no es una cobertura viable, en el sentido de que para empezar se espera que las tasas no tengan una bajada tan agresiva, y que, bueno, tampoco tengan una subida, ¿no? Entonces, si la tasa va hacia abajo y yo tengo una tasa variable, pues evidentemente me conviene que la tasa esté bajando, porque mi interés al final va a ir bajando en función de esa tasa, ¿no? Si yo tengo un swap fijado al 11.25%, pues la diferencia que yo voy a tener entre el mercado y mi swap, pues me va a generar un sobrecosto que, bueno, como vemos aquí, pues es de 379 millones de pesos. Bien, en el escenario 2 se nos propone una alza moderada de la TIE, en la cual pasamos de un 10%, que es con el que iniciamos el crédito, hasta un 12%. En este caso, eh, ya tenemos tenemos el mercado un poquito más a nuestro favor, puesto que la tasa objetivo se muestra un poquito por encima de lo que traemos nosotros en el swap, que es 11.25%, y acá se nos muestra un objetivo del 12%. Entonces, ya viendo los cálculos, insisto, en nuestro modelo, encontramos que al final, en función de este escenario, pues sí se reduce bastante el costo financiero, debido a que pues ya tenemos el mercado un poquito a nuestro favor. Entonces esa diferencia entre que el momento en el que la tasa rebasa la tasa del swap, o sea que pasa del 11.25% hacia adelante, llegando hasta un 12%, pues nos reduce, empezamos a tener un mercado a favor, ¿no? O sea, el swap va teniendo un poquito de más sentido. En este caso, el impacto es de 65 millones de pesos en costo adicional, que ya suena a lo mejor un poquito más razonable, pero teniendo bien claro que al final el alza o la curva de la tasa se espera que sea moderada. Entonces, pues también sería un poco, no creemos que sea que tenga, o sea, que este costo de pagar 65 millones de pesos, pues valga la pena, en función de que, insisto, el escenario marco de esto, pues es que la TIE no se va a mover tanto, ¿no? Entonces el riesgo que nos va a generar no es tan grande, pero al final, pues estamos cubriéndolo, ¿no? Y creo que eso es lo importante al final de los derivados, más allá de ganar o perder. Entonces, en este caso, aunque podemos podemos dejarlo expuesto, si vemos que en términos de flujos y del impacto financiero, pues se reduce considerablemente. Y finalmente, en el escenario 3, que es donde veremos que ya tiene un poquito de más sentido, lo que estamos viendo es un escenario de alza agresiva, ¿no? O sea, estamos pasando de una TIE del 10% hasta un 15% durante este mismo plazo de 8 años. Y en este caso vemos que sin swap, pues el costo pasa es de 2.640 millones de pesos, y con swap, curiosamente, se reduce a 2.491 millones de pesos. Esto es porque el swap ya tiene un efecto bastante positivo en nuestro costo financiero, porque nuestra tasa queda en 11.25, y una vez que se rebasa hasta 15, pues empezamos a tener un ahorro bastante significativo. En este caso, en base a nuestros cálculos, pues el impacto total al final es de 150 millones de pesos de ahorro. Entonces, en este escenario ya nos protegemos completamente, y tiene, en términos de no solo de mitigar un riesgo, sino también en términos de flujo y de costo financiero, pues muchísimo más sentido adquirir esta cobertura, ¿no? Porque vas a tener sí un costo financiero, pero que al final te va a dar un beneficio bastante grande, que son pues 65 millones de pesos. Entonces, concluyendo un poquito y ya pasándome a la siguiente diapositiva, que son los resultados comparativos. Al final tenemos los tres escenarios con el costo sin swap, y bueno, al final un poquito resumido, pues los valores que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito, nosotros lo que vemos es que a partir del escenario 2 empieza a tener sentido adquirir una cobertura. Sin embargo, creemos que aún así en el escenario 2 pagar 65 millones de pesos por una tasa que se espera que su alza va a ser moderada, y que al final empiezas en 10 y terminas en 12, la verdad es que la diferencia no es tan grande, y pues que al final tú ya traes un spread ahí adicional, porque
tu tasa es del 10 más el 2.5%, ¿no? Entonces, pues realmente no vas a estar tan distinto en principio y en final con lo que tengas de la tasa. O sea, vas a terminar en un 14.5%, pero empezaste en un 12.5% ya neto, ¿no? Entonces, donde sí vemos que tiene un sentido bastante importante y positivo, sobre todo, contratar, pues es en el escenario 3, donde esperas que la tasa pues se vuele bastante, donde ya tu costo neto sin un swap pues se eleva hasta el 17.5% en el último año, ¿no? Entonces, y tú, si utilizas un swap, pues reduces toda esa parte hasta el 11.25%. Entonces, pues ahí es donde vemos que la cobertura tiene sentido, insisto. Es un poco más de analizar un poquito más el contexto político en términos de riesgos de la empresa, de cómo mitigan este riesgo, pero en general en términos de advisory y del modelo que nosotros creamos, pues no vemos sentido o no vemos viable adquirir una cobertura ni con un costo, o sea, que tenga un costo que lo eleve a 379 millones de pesos y tampoco a 65, a pesar de que, bueno, disminuye considerablemente, ¿no? Porque, insisto, la tasa, en el primer escenario, la tasa nos favorece que vaya a la baja, y en el segundo, pues el alza es moderada, ¿no? O sea, no hay una exposición grave en ese sentido. Entonces, al final, lo que nos genera la cobertura, pues es que nos elimina todo este riesgo de la TIE y nos fija el costo financiero en todos los plazos a 13.75%. Ya sumando, digamos, las tasas tanto del swap, de la TIE que vas a recibir y el swap fijo que tú vas a pagar, más pues lo que traes de tu deuda, ¿no? Entonces ya revisando, insisto, está en la presentación, pero, perdón, en el Excel, pero el costo financiero eliminas toda esta volatilidad que pudiera tener la TIE y lo fijas a 13.75%. Entonces, creemos en este sentido que pues esto brinda muchísima certeza a los flujos de caja, facilita la planificación financiera y obviamente ayuda a que pues este riesgo esté cubierto, ¿no? Y puedas planificar de mejor forma y puedas entender cuánto realmente te va a costar tanto adquirir una cobertura como no adquirirla, ¿no? Y al final el sentido de la cobertura pues es brindar una protección financiera en la que incluso llega un punto en el que nos pudiera generar un ahorro, como ya vimos en el caso 3, pues de casi 150 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es un poquito el análisis en cuanto a números. Y bueno, dejo que mis compañeros continúen con la siguiente parte de la presentación. A continuación analizaremos la viabilidad de implementar un swap de tasa de interés amortizable para gestionar el riesgo de nuestro pasivo de 3.500 millones de pesos a un plazo de 8 años. Actualmente, la deuda pactada a esta tasa variable nos expone a las fluctuaciones de la TIE más un margen de 2.5%. Para solucionar esta incertidumbre, la propuesta consiste en contratar un swap amortizable que fije la tasa del 11.25%. Lo extraordinario de la estructura amortizable es que el derivado disminuye al mismo ritmo que el crédito, evitando pagar de más, y con esto cancelamos por completo la volatilidad y aseguramos un costo neto efectivo máximo definitivo de 13.75% anual. Para dimensionar el riesgo de no cubrirnos, consideramos que cada punto porcentual que sube la TIE incrementa el gasto de 35 millones de pesos al año. La volatilidad del mercado abre una brecha de riesgo de hasta 245 millones de pesos en un solo año. Al revisar nuestros escenarios de estrés, observamos que ante una crisis inflacionaria con una TIE del 15%, el swap detiene el impacto y genera un ahorro directo para la empresa de 149.515.463.86 pesos. Es verdad que en un escenario de tasas a la baja asumiríamos un sobrecosto, pero financieramente este debe interpretarse como la prima de un seguro necesario para acotar nuestra pérdida máxima tolerable.
El entorno geopolítico actual es complejo. Las tensiones internacionales generan choques de oferta que mantienen la inflación y las tasas de interés elevadas por más tiempo. Si enfrentamos una recesión sin protección, la ocupación de nuestros complejos industriales podría caer por parte de los clientes extranjeros, reduciendo nuestros ingresos. Si esto ocurre al mismo tiempo que las tasas variables suben, la empresa sufrirá una doble presión financiera destructiva. El swap rompe esta correlación. Al estabilizar el costo de la deuda, disminuimos el riesgo financiero de mercado, optimizamos nuestro costo de capital, o WACC, y por consecuencia directa protegemos el valor patrimonial de nuestra firma. En conclusión, permanecer expuestos a una tasa variable en un entorno de alta incertidumbre pone en riesgo la estabilidad de nuestros flujos de efectivo. El swap amortizable no es una herramienta para especular, sino un mecanismo de protección institucional que vuelve predecible nuestro presupuesto de intereses. Por estas razones técnicas, la recomendación ejecutiva es proceder con la aprobación e implementación inmediata de esta cobertura. Con esta decisión garantizamos el cumplimiento de las restricciones bancarias, resguardamos la liquidez y aseguramos la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas. Muchas gracias. En esta diapositiva planteamos el debate central del caso. Dado que la empresa espera un entorno recesivo, ¿qué conviene más, permanecer en tasa variable o fijar la tasa con un swap? Nuestra posición es que, ante un entorno recesivo con caída sostenida de la TIE, fijar la tasa mediante un RS implicaría asumir voluntariamente un sobrecosto sin ningún beneficio real. ¿Por qué preferimos tasa variable? Porque la lógica es directa. Una recesión global reduce la inflación, Banxico recorta tasas y la TIE desciende. En nuestro modelo de 10% hasta 8% en el horizonte de 8 años, la empresa se beneficia automáticamente de esa reducción, sin necesidad de ningún instrumento derivado ni costos adicionales. Y la certidumbre que ofrece el swap solo tiene valor cuando protege contra un riesgo real. En un ciclo de tasas a la baja, el swap no protege nada, simplemente bloquea un beneficio natural. Permanecer en tasa variable es alinear la decisión financiera con el propio diagnóstico macroeconómico de la empresa, y con ello preservar los 379.2 millones que de otro modo se transferirían como costo de una cobertura que el mercado nunca justificó. Y esto nos lleva a la pregunta crítica. ¿Qué es más importante, minimizar el costo financiero esperado o reducir la volatilidad? Para esta empresa en particular, consideramos que la respuesta es reducir la volatilidad, y la razón no es puramente financiera, es de supervivencia del negocio. Los números lo dejan claro. Cada 1% de movimiento en la TIE representa 35 millones de pesos adicionales al año. Una brecha de 7 puntos entre el menor y el peor escenario puede significar hasta 245 millones más en un año de crisis. Eso no es volatilidad tolerable, eso es el tipo de variación que puede comprometer la operación completa de la empresa. El promedio no sirve cuando el peor escenario significa insolvencia. Minimizar el costo esperado solo tiene sentido si la empresa puede absorber el escenario malo. Cuando ese escenario destruye la empresa, el promedio deja de importar. Y el modelo de negocio dependiendo del cliente extranjero. En crisis, estos clientes reducen operaciones, bajan los ingresos por renta, justo cuando la TIE sube y el gasto financiero se dispara. Esa doble presión simultánea es exactamente lo que destruye las empresas. El swap elimina una de esas dos variables. Pero podemos decir que minimizar el costo esperado es el objetivo de quien puede permitirse perder. Reducir la volatilidad es el objetivo de quien necesita seguir operando. Y con 3.500 millones de deuda a 8 años, la estabilidad vale más que el ahorro probable.